Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 8 de mayo de 2015. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. En la Gran Bretaña, impresionante triunfo de los conservadores. Las encuestas se rajaron, daban un final muy reñido y el Partido Conservador ganó por mayoría absoluta. Cameron se presentará hoy ante la reina para pedirle autorización para constituir un gobierno conservador. Nadie se pelea con el bienestar. El Partido Conservador demostró en la Gran Bretaña que está cumpliendo una gran tarea. La economía de la Gran Bretaña es hoy la más organizada, la más pujante, la más seria de todo el continente europeo. El pueblo de la Gran Bretaña reconoció ese hecho y le dio a Cameron una victoria contundente. Los otros grandes ganadores, los del Partido Independentista de Escocia, lo que le propone un desafío muy importante también a la Gran Bretaña. Escocia ya en un referendo dijo que quería seguir permaneciendo a la Gran Bretaña. Pero ahora el partido escocés tiene prácticamente todas las curules de Escocia. Derrota monumental de los socialistas laboristas. El socialismo de capa caída. Hace muy pocos días Benjamin Netanyahu había triunfado en Israel. Ya aparece la noticia de que Obama lo felicita. Los partidos conservadores ganando las elecciones. Terminó el paro de los maestros, pero para la hora de la verdad hay cosas que no se explican. Es fácil entender el tema del aumento salarial. La inflación más 3 puntos durante 4 años. Eso tiene un gigantesco costo fiscal. Hasta ahí vamos. No entendemos la prima que se le da a los más altos. Lo normal en un proceso es que siempre se ayude a los de más bajos salarios, que son los que tienen mayores dificultades. Y por pura casualidad, por esas cosas de la vida, todos los miembros del sindicato, los que dirigieron la huelga, están en el grado 14. Es decir, prima para ellos y nada para los de abajo, para los del piso. Hay una inconformidad enorme entre los maestros. Pero segundo tema, no les hacen evaluación, sino que se hace una evaluación en la clase. Y quienes juzgan la evaluación serán los mismos maestros. Lo normal es que la inmensa mayoría de los maestros pasen el examen. Eso es lo normal, que estén dictando buenas clases a juicio de los demás maestros. Muy bien. Y si todos pagan el examen, pasan el examen, ¿tiene el gobierno dinero con qué pagarles el nuevo nivel salarial al que acceden? De eso no se dijo una sola palabra. La ministra Gina Parodi no explicó ese pequeño tema, porque antes, cuando les hacían examen, estratégicamente rajaban a todos los que superaran un número determinado, digamos 3.000. De ahí en adelante todos quedaban rajados. Pero ¿y ahora quién los va a rajar? Si son ellos mismos los que gradúan la calidad de las clases que están dictando. ¿Se arregló el paro de los maestros? Nos preguntamos nosotros.
Ayer, señores, vimos uno de los actos más dolorosos y tristes de esto que llaman guerra y que de guerra no tiene nada. Una mina puesta en un parque donde juegan los niños, en norte de Santander. A ver, doctor de la calle, ¿usted le da la mano a los que son capaces de poner esas minas? A ver, señores, ¿esto cómo es? Un cabo del ejército que es para nosotros el grande héroe de la República, le dio una lección de coraje y de pundonor a todos los generales. A los que no se presentan en la Cámara de Representantes para rendir cuentas por la famosa operación en el norte del Cauca. A esos generales les dio ese cabo una lección inmensa. Gracias a Dios fui yo y no los niños que estaban jugando en el parque. Y no me quejo, porque con quejarme no me vuelven a salir las piernas. Tengo que salir adelante. Eso es un hombre. Eso es un soldado de Colombia. No como estos otros que se arrodillan muertos de miedo porque de pronto, les quitan alguno de los muchos soles que tienen. ¡Qué coraje el de ese soldado! Cabo, suboficial del Ejército de Colombia, soldado de la patria, Edward Ávila. Es un héroe, es nuestro héroe. Santos, el dictador. El plan de desarrollo es más que las leyes habilitantes de Maduro y de Chávez. Tal vez no tengamos tiempo y espacio suficiente en nuestra emisión de hoy para contarles todas las facultades con las que quedó Juan Manuel Santos. Ya las tenemos en nuestro poder, pero esto es un estudio que tenemos que hacer con paciencia y con dedicación. No nos vamos a apresurar. Santos es un dictador peor que Chávez y peor que Maduro. Las leyes habilitantes que recibió en el Congreso son vergonzosas para la democracia colombiana, pero así estamos. Hoy se presenta ante la Corte Suprema de Justicia Óscar Iván Zuluaga en el caso del hacker. Es la persecución política de la Corte Suprema de Justicia contra los adversarios de Juanpa. Esto es, señores, la justicia politizada en todo su esplendor. El caso del hacker, de una buena vez, cómo es que ese pobre infeliz que sabía manejar unos computadores, no sabemos si con mucha eficiencia, iba a entorpecer, obstaculizar los diálogos de La Habana. No sean fantoches, no sean fantoches. Díganos qué fue lo que pudo hacer ese hacker. Pasan las horas y no nos dicen. Lo mismo que María del Pilar Hurtado está en una cárcel para 14 años de su vida por unas chuzadas que nunca existieron. Queremos oír una chuzada, siquiera una. Pero hay que acabar con María del Pilar Hurtado porque hay que perseguir a Álvaro Uribe Vélez, la corte politizada, la corte de Giorgio Sale, la corte de Asensio Reyes, la corte de la mafia, la corte vergonzante. Se desquita y trata de tapar sus propias infamias con estas cosas. Hoy ataca a Óscar Iván Zuluaga para atacar el centro democrático. Le van a mostrar ahora sí a Óscar Iván Zuluaga qué es lo que dice el hacker. Esperamos que esta vez Óscar Iván Zuluaga tenga el tino para decir: yo exijo que se me muestre de qué me están acusando y qué era lo que se estaba haciendo supuestamente desde mi campaña. Necesito verlo. No me lo pueden mostrar, no voy a declarar. No tengo garantías. Esperamos que esa sea la actitud de Óscar Iván Zuluaga hoy, no ante sus jueces, sino ante sus verdugos, que es otra cosa muy distinta. El WTI, el precio del petróleo, del barril de petróleo referencia Texas, vuelve al nivel de los $58, había pasado los $60. El café a un precio bajísimo,
viene una marcha cafetera, porque el precio interno del café es insostenible por dos causas. Primero, porque el precio internacional es muy bajo, y es muy bajo el precio del café de Colombia, porque nunca la Federación de Cafeteros desarrolló un plan para vender el café colombiano como café gourmet especial en los mercados del mundo. Estaban muy ocupados sirviéndole de punto de eco a todo lo que decía Juanpa. Esa es la verdad. Y entonces ahora se encuentran con esa realidad, un precio internacional bajo y un dólar bajísimo. ¿Por qué volvió a caer el dólar? ¿Por qué se volvió a revaluar el peso colombiano? Hay explicaciones. Habíamos hablado del tema de las especulaciones y los especuladores desde luego están felices con lo que ocurre. Pero el mercado negro se desbordó. Hay dólares, como dicen los muchachos hoy, a la lata, en todas partes. ¿Quién los mete al mercado negro? Las FARC. En otras palabras, las FARC arruinan 500.000 cafeteros, 500.000 familias cafeteras. Esas son las gracias de las FARC. Lo mismo que las FARC están destruyendo nuestros ríos. Hoy, en el diario El Tiempo, hay una crónica interesante que desde luego la escribieron sin pensar en lo que estaban pensando, en lo que estaban escribiendo, y sin medir los efectos políticos que esto tiene. Van a tratar de rescatar 10 ríos de Colombia que están en la ruina por dos razones fundamentales: la minería que hacen las FARC y los precursores químicos en el procesamiento de pasta de coca y de clorhidrato de cocaína que va a parar a los ríos. Todos los ácidos, el ácido sulfúrico y el clorhídrico y todas esas porquerías van derecho a nuestros ríos. ¿Quién envenena los ríos de Colombia? Allá los amigos de Juanpa que están en La Habana reunidos con De la Calle y con Sergio Jaramillo. Ellos son. Han causado un daño ecológico como no hay otro en la historia de la humanidad. Y súmele a eso las voladuras de los oleoductos y tienen el plan completo, el programa completo. Y es con estos bandidos con los que hay que no hacer la paz, sino discutir el futuro de Colombia hacia una democracia plena, para entregarles el país a pedazos. Dios nos libre. Pero para eso le dieron facultades a Santos, ¿no? Para que se ponga de acuerdo con las FARC. En los Estados Unidos están comprando la declaración de Mancuso contra Santiago Uribe. No fue suficiente la que ya rindió, está pidiendo que le rebajen las penas, no se las rebajan, y lo citan otra vez para que hable contra Santiago Uribe, el hermano del presidente Álvaro Uribe Vélez, un hombre intachable, un hombre recto, un hombre bueno, un hombre trabajador, un hombre serio. Jamás armó a nadie, jamás participó en un complot para asesinar a otros, jamás. Pero para eso están los paramilitares, para que digan lo que le dé la gana al que pregunta, contra rebaja de penas, comprando los testimonios, los falsos testimonios a plena marcha. Claro, sí deberá pagar los 134.000 millones de pesos a favor de la empresa de teléfonos de Bogotá, de la ETB, o de telecomunicaciones de Bogotá, a la que fue condenada, y estaba el asunto en revisión en una tutela, porque como la tutela se convirtió en una nueva instancia, entonces ya terminan todas las instancias iniciales más las 3 instancias de la tutela. Claro, a pagar 134.000 millones de pesos. Clara López dice que ella no está equivocada. No, que ella no tiene nada que ver con los 3 gobiernos anteriores que volvieron pedazos a Bogotá. Clara López es la candidata del Polo Democrático a la alcaldía. Que las equivocadas son las encuestas. No, doña Clara, no son las encuestas. Es que la gente puede tener muy mala memoria, pero recuerda que usted fue durante 3 años la secretaria de gobierno de Samuel Moreno. Y una de dos, supo que se estaban robando a Bogotá
y ni hablar de su situación ante la opinión pública, o no supo, y entonces usted, como diría muy elegantemente la honorable representante María Fernanda Cabal ayer en estas emisoras, usted es como Shakira, ciega, sorda y muda. Y a una persona de esas características no se la puede elegir alcaldesa, alcalde de Bogotá, de ninguna manera. El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia le da golpe de Estado al presidente, pero es que el vicepresidente está acompañado de la mayoría de la Corte o de un buen número de la Corte. Están en desacuerdo con la reforma a la justicia que se está planteando en el Congreso, pero no están de acuerdo con proponer una Asamblea Nacional Constituyente, que es otra locura. Entre otras porque la Corte tiene que saber, por ignorantes que sean, que una vez reunida una constituyente no les pone tema nadie. Ustedes, los señores de la Corte Constitucional, tienen que saber que son hijos ilegítimos, hijos bastardos de una constituyente que no fue convocada para crear una Corte Constitucional. Léanse las normas bajo las cuales fueron o por las cuales fueron convocados los colombianos a constituir una Asamblea Nacional Constituyente y no hay nada sobre ese particular. Solo que los constituyentes dijeron, somos los representantes del pueblo, hacemos lo que nos da la gana y lo primero que nos da la gana es violar la ley que nos convocó para decir que somos competentes para todo. Y eso sería lo mismo que ocurriría si se convoca otra nueva Asamblea Nacional Constituyente, dizque con objeto específico. Bueno, queremos decirles algo sorprendente, y es que hasta el Centro Nacional de Consultoría, que es una oficina propia de Juanpa, que desarrolla el periodista Yamid Amad con el señor Pepe Duber, allá en CM7, el Centro Nacional de Consultoría acaba de sacar una encuesta donde Santos tiene el 60% de desaprobación y el 30 y algo % de aprobación. Es decir, según sus propios amigos, según sus áulicos, según sus paniaguados, Santos está perdido políticamente. ¿Por qué no lo entenderá de una vez? O una rectificación fundamental de conducta, o va hacia un abismo al que nos arrastrará a todos los colombianos. Muere en bombardeo de los Estados Unidos el líder de Al Qaeda en la península arábiga, Nasser ibn Ali al-Ansi. Murió con un bombardeo lanzado por drones de los Estados Unidos. Era el jefe máximo de Al Qaeda en ese lugar, es decir, en Yemen, para ser más específicos. Isagen es solo el primer contado para las 4G. Lo dijo el señor Clemente del Valle, quien es el presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo o de la Financiera de Desarrollo Nacional del Estado, del Gobierno, porque es apenas el primer contadito. Las sumas son tan altas que ya a finales del año él saldrá a pedir plata prestada para construir las 4G. Yo creo que tiene buenos asesores entre los ganadores del 4G. Hay banqueros que lo pueden ayudar, doctor del Valle, para endeudarnos a los colombianos hasta los tuétanos, porque no hay un peso con que construir las 4G, ni siquiera vendiendo a Isagen. Ya es una confesión de parte. Estados Unidos quiere armar civiles sirios para combatir con el ejército islámico. Y en Hoy en la Historia recordaremos el día de la victoria. Un día como hoy se produjo la rendición incondicional de Alemania entre los aliados después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que costó la locura de Hitler. Aquí hay combinados una inmensa cantidad de factores que es preciso recordar. El día de la victoria viene también unido al día de la reflexión, para no repetir las historias. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.
Muy buenos días a todos. Pues sí, usted lo acaba de decir, Colombia es un país muy bonito, un país de contrastes también, ¿no? De extrema belleza y de extrema crueldad. El ejemplo actual de esa extrema crueldad hoy es, sin lugar a dudas, el caso del héroe, como usted lo llamó, Cabo Eduardo Ávila, al que el ELN le amputó sus piernas con una mina antipersonal y después exhibió esa pierna, como una de las piernas, como un trofeo en un colegio aledaño. Lo increíble es que este héroe ni siquiera estaba en la batalla, sino que estaba construyendo un parque infantil en Convención Norte de Santander, y en medio del dolor agradeció que hubiera sido él y no un niño el afectado. Esta historia, lamentablemente más habitual de lo que pensamos, es absolutamente increíble y espeluznante. Y yo creo que muestra el nivel de salvajismo de los narcoterroristas del ELN con el que el gobierno pretende negociar. Y ahí voy a usar la palabra narcoterrorista. Da igual ELN que FARC, da lo mismo. El calificativo de ratas humanas que les dio el ministro de Defensa a esos despreciables narcoterroristas suena duro, adecuado, pero yo creo que se queda corto ante semejante acción. Los colombianos están cansados de ese doble discurso del gobierno y de las palabras altisonantes, pero la falta de acción. Hablan mucho y hablan alto, pero no hay acción. La ciudadanía se siente desprotegida y, como lo expresan diariamente en nuestro chat, ante las negociaciones de paz que están viendo lo que se negocia, creen que el crimen paga. Eso dicen en nuestro chat. ¿De qué sirve que el ministro de Defensa grite a los cuatro vientos que al ELN le espera una cárcel o una tumba cuando las FARC estamos viendo todo lo contrario en esas negociaciones? Más acción y menos palabras es lo que pide la población en estos momentos. Sí, Montserrat, y no se le olvide que no es solo con las FARC, es que con el ELN ya tienen listas también conversaciones en un país lejano para darle a Gavino, a estos próceres que hacen lo que hicieron ayer, la calidad de contrapartes en una guerra. Pero, Montserrat, ¿será esto posible? Esto es un acto de guerra. Esto que hacen fue ese cabo heroico, la víctima de esa bomba. Pudieron ser 5 o 6 niños que estuvieran jugando en el mismo parque. Montserrat, esto es demasiado duro para contarlo, demasiado vergonzoso. Y es con esos asesinos miserables con los que también se quiere reunir ahora Juanpa. ¡Ay! Darles un abrazo, detrás de que el mundo lo considere como el fabricante, el constructor de la paz. No. La clemencia mata, decía Shakespeare, ¿no es cierto? Cuando perdona al asesino, la clemencia mata. Claro. Le cuento, mire lo que dice un oyente en estos momentos en el chat, y ese es el termómetro para que vea usted que es la opinión generalizada. Dice María Elena, ¿cuál tumba y cuál cárcel? Pregunta esta oyente. Esas son para los colombianos de bien. Esa es la imagen que tiene en estos momentos el pueblo colombiano. El crimen paga. ¿Usted sabe cuántos colombianos son víctimas de minas, de estas minas miserables que ponen las FARC? Esta tecnología, ¿cuándo llegó al ELN? ¿Y por qué camino? Por el camino de las FARC, porque están unidos y, como usted bien lo dice, son la misma cosa. ¿Sabe cuáles son las víctimas o cuántas son las víctimas de las minas? 2 por día, Montserrat, 2 por día. Es que ni nos enteramos, ni la prensa nos cuenta, porque toda está ocupada en ocultar. Bueno, de pronto hay cosas tan consoladoras como la presencia de Claudia Gurizati en RCN Televisión, que está haciendo simplemente periodismo objetivo y serio. Eso no es periodismo de oposición, periodismo es decir la verdad cueste lo que cueste. Eso lo está haciendo Claudia Gurizati, pero los demás callan, claro, porque temen que les disminuyan la pauta oficial. ¿No ve que el Fondo Nacional de Ahorro no da pauta sino a los amigos? Y siga por ahí
y llega usted a la conclusión de que hay una forma de ataque a la libertad de prensa atroz. Y por eso no cuentan, Montserrat, que hay 2 colombianos por día víctima de minas antipersonas, unos militares, otros civiles, de los civiles unos niños, otras que son mujeres, otros que son campesinos, ignorados. Pasamos por encima de esos dolores atroces, de esas mutilaciones inclementes y sin calificativo posible. ¡Qué horror! Pero qué héroe este cabo de la patria. Hablaremos del más adelante. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 8 de mayo del año 15, son las 6:29 de la mañana. Según la revista Semana, vocero oficial del régimen, la Sala Plena de la Suprema Corte no apoya el pronunciamiento de su presidente José Leonidas Bustos, vocero de la Comisión Interinstitucional de la Rama, conformada por la Fiscalía, la Judicatura, el Consejo de Estado y la propia Corte Suprema de Justicia, Bustos, quien a voz en cuello propuso el archivo del proyecto de equilibrio de poderes y agregó que la única salida posible para reformar el maltrecho aparato judicial era una Asamblea Nacional Constituyente. Si algo había caracterizado a las altas cortes hasta ahora, era su juego en equipo, en contra de la reforma de equilibrio de poderes, cuando hacían lobby en el Parlamento, que presionaban a los congresistas con procesos penales y que seducían a estos con prebendas y regalos. Pero se cae la estantería. En un hecho que nadie esperaba, la Sala Plena de la Corte Suprema sacó un comunicado firmado por el vicepresidente, el magistrado de Villa María Caldas, Fernando Giraldo Gutiérrez, en el que dijo que no le jalan a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia. La propuesta cayó como una bomba en el gallinero de la justicia que preside José Leonidas Bustos, el mismo que propuso que la paz está por encima del derecho. El sucinto texto realmente es diciente en torno al cisma que se vive al interior de la Corte. Recordemos que hace apenas unos días que 2 de sus miembros, la magistrada González y Jesús Valruden, decidieron renunciar a su magistratura. Doctor Londoño, se está evidenciando la torre de Babel de nuestra justicia. ¿A quién le hacía el mandado Bustos? ¿Buscaría salvar al conejo superior de la jubilatura? Averígüelo, Vargas. Es que los intereses, William, los pequeños apetitos, las pequeñas prebendas, no fraguan. La mermelada no fragua, lo hemos dicho muchas veces. No, y eso termina por romperse. Y se está rompiendo. Bustos fue el que dijo: el derecho no puede ser un obstáculo para la paz y ninguna institución jurídica puede ser una camisa de fuerza. Hágame el favor las declaraciones de Bustos. La paz es apenas un valor jurídico y el derecho es el que se edifica a la luz de los más altos valores del plexo valorativo del que hablaba Carlos Cosio, y todos los filósofos están de acuerdo en que la justicia es el más alto valor del derecho. No es la seguridad, que es un valor fundante, previo, preliminar, pero que tiene que estar sometido al valor de la justicia. Porque Ave María, si había seguridad y si había paz en la Rusia bolchevique o en la Alemania nazi, paz completa, no se movía la hoja de un árbol, pero eran regímenes absolutamente injustos. Eso no lo sabe Bustos, pero ahora lo está aprendiendo porque dicen que la letra con sangre entra, y esta es una forma particular de sangrar. Que pongan en evidencia que al presidente de la Corte no lo siguen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo le parece?
que saben muy bien, y es en lo poco en que podemos estar de acuerdo con el gobierno, que una Asamblea Nacional Constituyente dice que con objeto específico es un salto al vacío. Tenemos el ejemplo de la Constitución del 91, ¿no? Sí, sí. Que es una hija bastarda de una constituyente que fue convocada con objeto específico, y que lo primero que hizo esa constituyente fue decir que ese objeto específico le valía 5 centavos, y que iba a hacer lo que le daba la gana, y que iba a reformar entera la constitución del país. Sería lo mismo lo que hicieran los nuevos constituyentes. Ya la jurisprudencia está creada. Ángel Henao. Doctor Londoño, bueno, le contamos a nuestros oyentes que los conservadores han ganado rotundamente las elecciones generales celebradas ayer en Gran Bretaña, y a esta hora con 641 de los 650 asientos del Parlamento definidos, los conservadores son los grandes ganadores. Y así se diferencia mucho la realidad de los resultados de todas las encuestas que, como les habíamos contado antes, prometían unos resultados muchísimo más reñidos. Y bueno, así como van las cosas, el Partido Conservador obtendría 329 escaños, con lo que superaría en 3 la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, fijada en 326. Los laboristas se quedarían con 239 asientos, el SNP, Partido Independentista Escocés, obtendría 56, los liberales demócratas tendrían 8 y la UKIP se quedaría con 1. Y bueno, doctor Londoño, tanto aquí como en Gran Bretaña y en todo el mundo las cifras no mienten, y si los grandes ganadores fueron los conservadores, los grandes perdedores fueron los laboristas y su partido de coalición, los liberaldemócratas. Los laboristas perderían 26 escaños y los liberaldemócratas perderían todos sus escaños. Y ante la presión de este notable fracaso electoral, les contamos que hace tan solo contados instantes Ed Miliband ha dimitido como líder del Partido Laborista. Y bueno, así las cosas, las perspectivas para el futuro británico son bastante diferentes a las previstas por las encuestas. Los conservadores, con 3 asientos, como ya más que la mayoría absoluta, podrían formar gobierno sin necesidad de hacer ninguna coalición. Y bueno, doctor Londoño, estos resultados demuestran que los británicos premiaron a su actual gobierno, y con los conservadores de nuevo en el gobierno mucho se definirá, entre otras cosas, la permanencia de la Gran Bretaña en la Unión Europea. ¿En cuánto afectó el resultado de las elecciones el escándalo a Tony Blair, cuando se descubrió que estaba al servicio de los árabes para hacer cosas indebidas en muchos países, principalmente en Colombia? Cuando se compró a Planeación Nacional al doctor Simón Gaviria para meterse en los salones y en los computadores del Departamento Administrativo de Planeación Nacional para venderle información privilegiada a los árabes. Eso se supo en la Gran Bretaña y eso produjo un revuelo inmenso. Y ese era el partido, Tony Blair, el partido laborista, que estaba compitiendo con los conservadores. Entonces un partido socialista y además corrupto, comandado por Tony Blair, que ejerce actos de corrupción en asocio de Juanpa y en asocio de Planeación Nacional, no podía ser elegido, y no fue elegido. No decimos que tumbamos al Partido Socialista de la Gran Bretaña, que es el Partido Laborista, pero Ave María, si se parece una cosa a la otra. Sergio Gel. Sí, que se enteraron todos allá, doctor Londoño, a través del Sunday Telegraph. Pero hablemos de Colombia con los muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Hablemos de Colombia y hablemos del café, porque los cafeteros, más precisamente los voceros de Dignidad Cafetera, anunciaron que harán un gran plantón en Armenia a finales de mes. Esta decisión la tomaron en el día de ayer, tras una reunión que se realizó en el municipio de Andes, en Antioquia. Y es una decisión que se presenta por los bajos precios que afronta el sector cafetero, pero no solamente por los bajos precios. No habría ningún problema con que los precios estuvieran bajos y el gobierno tuviera activado el PIC, este sistema de subsidio al café. Pues bien, como el gobierno no lo tiene activado y no lo quiere activar, los cafeteros anuncian que habrá gran plantón. En este momento el precio interno del café está en 609,000 pesos la carga.
una situación pues bastante complicada para los cafeteros, la que están teniendo que afrontar sin el PIC, sin este subsidio cafetero que pues el gobierno les prometió, tuvo activo durante algún tiempo y ahora pues ha desmontado este subsidio que se desmonta. Además, no sabe uno si en línea con las recomendaciones que hace la OCDE de quitar todos los subsidios al sector agropecuario. Lo cierto, doctor Londoño, es que hay muchísima, pero muchísima molestia en el sector cafetero y vienen tiempos muy complicados a final de mes, empezando por un gran plantón que harán los cafeteros en Armenia. Entre tanto, pues aguantar y aguantar, porque el precio en 609.000 pesos la carga, y el dólar pues presentando un fenómeno de revaluación que tampoco está ayudando al sector. Gran parte de ese precio de ruina se debe a la caída del precio del dólar, que estaba en 2.700 pesos y está en 2.300 larguitos, por obra de la inmensa cantidad de dólares que le están metiendo las FARC al mercado, los narcotraficantes. De manera, y al Banco de la República eso no le inmuta, y al gobierno nacional no le inmuta, al contrario, sigue negociando con ellos y les sigue dando plenas garantías para el manejo de sus enormes capitales. De manera que el gobierno, entre Márquez y Timochenko y 500.000 familias cafeteras y 600 municipios cafeteros que hay en el país, escoge a Márquez y a Timochenko. Cada uno escoge su suerte. Juanpa escogió la suya y los cafeteros van a protestar. Y en el fondo hay una protesta contra las FARC y los dólares en inmensa cantidad que le meten al mercado para abaratar el precio del dólar y envilecer el precio de los productos que en Colombia se fabrican o se producen con destino a los mercados internacionales.